Ten cuidado con tu karma. Sí, te lo digo en serio. Porque no es una amenaza. Es un recordatorio. Un recordatorio de que todo lo que haces, todo lo que decís y sobre todo, todo lo que pensás, vuelve. Y no vuelve porque el universo sea vengativo. No. Vuelve porque es sabio. Porque cada acción es como una semilla, y vos sos el terreno donde va a germinar. Hoy vamos a hablar de eso. De cómo podés usar el karma a tu favor. De cómo, en vez de temerle, podés transformarlo en tu mejor aliado. Porque sí, aunque muchos lo ven como castigo, el karma también puede ser una bendición. Una brújula. Una herramienta de transformación. Y hoy vas a aprender cómo. Pero antes, déjame hacerte una pregunta que quizá te sacuda un poco. ¿Estás siendo la causa de tu propio sufrimiento sin darte cuenta? ¿Estás sembrando hoy lo que mañana vas a llorar? Puede doler verlo, pero también puede liberarte. El Buda enseñó que el karma no es destino, es acción. Y si hay acción, hay posibilidad de cambio. No importa cuántas veces te equivocaste. No importa cuántos errores cometiste. No importa el pasado que tengas. El karma no es una condena escrita en piedra. Es un sistema vivo que podés reescribir en cada instante. Y eso es lo que vamos a hacer juntos en este video. Así que quédate conmigo. Porque cuando entiendas esta enseñanza, vas a empezar a caminar con más conciencia, con más poder. Y con una calma interna que nadie te va a poder quitar. Hoy vas a recordar que vos no sos tu pasado. Que vos sos la raíz de tu futuro. Y si sembrás con amor, con intención y con presencia, el karma se convierte en tu camino de liberación. Seguime, que ahora empieza lo más profundo. Vamos a ir al corazón del karma. Y vamos a despertar algo dentro tuyo, que quizá estaba dormido. Escucha esto. Todo lo que haces, pensás o decís, deja una huella. Una marca. Una vibración en vos y en los demás. El karma no es una figura mitológica castigando desde el cielo. Es mucho más sutil, más inmediato y más justo que cualquier juez externo. Si hoy repetís una actitud negativa, no es porque estés maldito. Es porque estás atrapado en un patrón. Un ciclo. Una rueda que gira por la inercia de tus acciones pasadas. Pero el budismo te enseña algo revolucionario. Vos podés detener esa rueda. No con fuerza, sino con conciencia. Ahí está la clave. ¿Querés cambiar tu karma? Cambia tu intención. Cambia la forma en que actúas cuando nadie te ve. Cambia la energía que le pones a cada cosa que haces. Porque el karma no depende del resultado. Depende de la causa interna. Del por qué haces lo que haces. Por eso, a veces alguien hace algo bueno, y le va mal. ¿Te pasó verlo? ¿O vivirlo? No es injusticia. Es que quizá lo bueno fue hecho desde el miedo, desde la culpa, desde la necesidad de aprobación. Y esa es la semilla real. Esa es la energía que el universo registra. Por eso el cambio no empieza afuera. Empieza adentro. Y acá quiero decirte algo que no te dicen en todos lados. Tu karma se transforma cuando te tratás con amor, cuando dejas de juzgarte con crueldad, cuando dejas de creer que mereces castigo y empezás a vivir como si merecieras paz. Porque la mereces. Y te lo repito, no sos tu pasado, no sos tus errores, sos la posibilidad viva de elegir diferente. Hoy, ahora, en este instante, ¿querés sembrar algo nuevo? Entonces, actúa desde el corazón. Habla desde el respeto. Pensá desde la compasión. El karma no te persigue. El karma te refleja. Y eso es una gran noticia. Seguimos. Ahora vamos a descubrir cómo podés cortar con patrones antiguos y crear el futuro que sí mereces vivir. Preguntar a ChatGPT. Mira, vos no estás condenado a repetir lo que te dolió.
No estás encadenado a la historia de tu familia, ni al abandono que sufriste, ni a los errores que cometiste. Todo eso existe, sí, pero no define tu destino. ¿Sabes por qué? Porque el karma no es un castigo. Es una oportunidad. Y te lo digo con el corazón en la mano. Nada cambia si no lo enfrentas. Nada se transforma si lo evitas. Y en cambio, todo puede empezar a sanarse si lo observas con amor y sin juicio. Esa es la práctica. Esa es la revolución interna. No escapar. No negar. Sino mirar de frente lo que duele, lo que repetís, lo que no entendés. Y decir, basta. Elijo algo nuevo. Pero no alcanza con el deseo. Tenés que actuar. El karma responde a la acción. A tu energía puesta en movimiento. ¿Querés dejar de atraer vínculos que te lastiman? Convertite vos en un vínculo sano para los demás. ¿Querés abundancia? Empezá por ser generosa incluso cuando creas que no tenés. ¿Querés respeto? Trátate a vos mismo con respeto, en cada pensamiento, en cada decisión. Y sí, al principio cuesta. Al principio duele. Porque el viejo karma tira, empuja, te arrastra a reaccionar como siempre. Pero acá viene el secreto. Vos no sos tu impulso. Vos sos quien observa el impulso. Y desde ahí, desde ese espacio de claridad, podés elegir distinto. Buda decía, el odio no cesa con más odio. El odio cesa con amor. Y lo mismo aplica a todo. La oscuridad no se disuelve con más oscuridad. Se disuelve con luz. Y vos, sos esa luz. Aunque te lo hayas olvidado. Aunque nadie te lo haya dicho. Aunque la vida haya intentado convencerte de lo contrario. Estás a una decisión de empezar a crear un nuevo karma. Uno que te libere. Uno que te devuelva a vos mismo. Y en la próxima parte, te voy a dar el paso a paso. Los 3 movimientos concretos que podés empezar a hacer hoy. Para usar el karma a tu favor. Y no volver atrás nunca más. Ahora sí, llegó el momento de transformar lo invisible en acción. Porque de nada sirve entender el karma si no lo vivís. Vamos con los 3 movimientos que pueden cambiar tu vida. El primero, observa con honestidad. No justifiques más lo que sabes que no te hace bien. No tapes con excusas los hábitos que sabes que te lastiman. Sé brutalmente honesto con vos. ¿Desde dónde estás actuando? ¿Desde el miedo? ¿Desde el orgullo? ¿Desde la carencia? Ahí está el núcleo de tu karma. Y no para culparte, sino para despertarte. El segundo, cambia tu intención. Porque la intención es más fuerte que el resultado. Podés hacer algo simple, incluso pequeño. Pero si lo haces desde el amor, eso tiene un poder inmenso. En cambio, podés hacer grandes cosas, y si lo haces desde la vanidad o el interés, el resultado va a arrastrar esa energía. Todo empieza con la intención. ¿Estás actuando para agradar? ¿Para ser aceptada? ¿O estás actuando porque sentís que eso es lo correcto, lo auténtico, lo alineado con tu alma? Y el tercero, elegí con presencia. No te dejes llevar por el piloto automático. Cada vez que estás por responder desde el enojo, frenar desde el miedo o actuar desde la costumbre. Pará. Respirá. Observa. Y elegí distinto. Una pequeña pausa puede cambiar tu destino. Un segundo de conciencia puede evitarte años de dolor. Así de potente es tu poder. Estos 3 pasos, si los aplicas de verdad, te sacan de la rueda del karma reactivo y te suben a la rueda del karma consciente. Ese es el camino budista. No es magia. Es práctica. Es presencia. Es humildad para ver. Y coraje para cambiar. Y quiero que escuches esto con el alma. Todo lo bueno que hagas, aunque hoy no lo veas, está germinando. La vida no olvida lo que nace desde el amor. Y eso, tarde o temprano, vuelve multiplicado. En la próxima parte,
Te voy a contar cómo el karma positivo no solo mejora tu vida, sino que también cambia el mundo que te rodea. Escucha con atención. El karma positivo no es solo para vos. No se queda en tu historia personal. Se expande, inspira, toca a otros sin que lo sepas. Una palabra tuya dicha con compasión puede ser la única luz que alguien escuche en todo el día. Una decisión tuya tomada con integridad puede ser el ejemplo silencioso que otro necesitaba ver. Así funciona el karma. Se multiplica y va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Cuando vos sanás, no sanás solo. Estás sanando también parte de tu linaje, parte de tus vínculos, parte del mundo. Estás rompiendo cadenas que venían desde antes y abriendo caminos nuevos para los que vienen después. Eso es usar el karma a tu favor. No para controlar los resultados, sino para elevar tu vibración y desde ahí, transformar tu realidad. Pero acá viene algo importante. El karma positivo también necesita paciencia, porque no es instantáneo. No siempre es inmediato. A veces sembras hoy, y la cosecha llega cuando ya te habías olvidado. Pero llega. Entonces te pido esto. No te frustres si no ves el resultado enseguida. No te enojes si la vida todavía no te devuelve lo que crees que mereces. Seguí sembrando. Seguí eligiendo bien. Seguí actuando con corazón. Porque esa coherencia, esa constancia silenciosa, es el lenguaje del universo. Y el universo siempre escucha. Aunque no lo parezca. Aunque haya ruido. Aunque parezca que nada cambia. Todo está registrando. Todo está madurando. Y cuando menos lo esperes, el amor que diste, la verdad que elegiste, y el bien que sembraste, van a florecer. En la próxima parte, te voy a compartir una enseñanza profunda del Buda, que te va a ayudar a mantenerte firme cuando las pruebas lleguen. Hay una enseñanza del Buda que puede cambiarlo todo. Una enseñanza sencilla, pero poderosa. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. ¿Te das cuenta? No dice lo que hicimos. Dice lo que pensamos. Porque el karma no empieza en el cuerpo. Empieza en la mente. Cada pensamiento que sostenés es una semilla. Cada creencia que repetís es una orden que tu vida obedece. Entonces, si querés transformar tu karma, no alcanza con cambiar lo que haces. Tenés que ir más profundo. Tenés que cambiar la historia que te contás. ¿Te decís todo el tiempo que no vas a poder? ¿Que nadie te va a valorar? ¿Que siempre te va a tocar lo más difícil? Eso también es karma. Karma mental. Y es uno de los más poderosos, porque opera en silencio. Pero hay algo aún más fuerte. Tu poder de elegir otros pensamientos. De construir otra narrativa. De levantar la cabeza y decirte a vos mismo: yo no nací para vivir repitiendo dolor. Yo no nací para pagar culpas. Yo nací para despertar. Y despertar es dejar de creer todo lo que tu mente te dice. No todo lo que pensás es verdad. Y no todo lo que sentís es destino. El Buda enseñó que podés entrenar tu mente, que podés observarla sin obedecerla. Y desde ahí, elegir pensamientos que eleven, que sanen, que te devuelvan a casa. Hoy, en este momento, podés sembrar uno solo. Y eso ya es un nuevo karma. Pensá esto ahora mismo. Todo lo que hago desde el amor vuelve multiplicado. Sentilo, créelo, vivilo, porque eso ya es acción. Eso ya es transformación. Y en la próxima parte, te voy a mostrar cómo usar las pequeñas decisiones de cada día para construir un karma que trabaje para vos, incluso cuando dormís. Escucha bien esto. Tu vida no se transforma en los grandes eventos. Tu vida se transforma en lo cotidiano. En cómo respondes cuando algo no sale como esperabas.
en cómo hablas cuando nadie te está mirando, en cómo pensás cuando estás solo con vos mismo. Ahí se define tu karma. En lo simple, en lo que pareciera no importar, pero construye tu destino gota a gota. Y acaba una clave. Cada vez que elegís conscientemente lo bueno, aunque sea incómodo, le estás dando una nueva orden al universo. Una orden que dice: ya no quiero vivir dormido. Ya no quiero repetir sufrimiento. Estoy listo para algo nuevo. Y el universo responde: siempre. Pero no te confundas. A veces responde con pruebas, con desafíos, con espejos que te ponen a prueba. No para lastimarte, sino para confirmar si de verdad estás listo para ese nuevo karma que pediste. ¿Querías paz? Vas a tener que sostenerla incluso cuando te provoquen. ¿Querías amor verdadero? Vas a tener que dejar atrás lo que solo parecía amor. ¿Querías abundancia? Vas a tener que aprender a confiar incluso cuando falte. Y sí, a veces vas a querer rendirte. Pero te digo algo. El nuevo karma se construye cuando decidís avanzar. Incluso cuando todo dentro tuyo quiere volver atrás. Ese es el momento clave. Cuando te parás firme. Cuando te convertís en tu propia guía. Cuando dejas de ser una reacción y te convertís en una decisión. Cada día, cada gesto, cada palabra. Es una inversión. Estás construyendo tu mañana con lo que elegís hoy. Y en la última parte, vamos a cerrar este viaje con una reflexión profunda. Y una decisión final que puede marcar un antes y un después. En vos. Y en todo lo que está por venir. Y antes de cerrar, te quiero dejar una imagen. Imagina un lago. Calmo, sereno, cristalino. Ese lago, sos vos. Tu mente. Tu alma. Tu presente. Ahora tirás una piedra al agua. Y se forman ondas. Pequeñas, pero se expanden. Y no paran. Llegan a cada rincón del lago. Esa piedra es tu acción. Tu pensamiento. Tu intención. Y las ondas son tu karma. Esas ondas viajan, vuelven, rodean. No desaparecen. Tocan todo. Y eventualmente, vuelven al lugar desde donde partieron. Así funciona. Y así se transforma. Cada elección que haces hoy, aunque te parezca mínima, aunque nadie la vea, aunque no dé frutos inmediatos, está creando ondas. Entonces pregúntate, ¿qué quiero sembrar en este lago que soy? ¿Dónde quiero que llegue lo que hoy emito? ¿Estoy creando calma o caos? ¿Estoy eligiendo desde el amor o desde la vieja herida? La belleza del karma es que nunca es tarde para elegir otra piedra, otra intención, otro gesto, otra palabra. Y ahí, en esa libertad, en esa conciencia, nace tu nuevo destino. No lo esperes más. Créalo. A cada paso. Con cada acto. Y si en algún momento te olvidas, si te caes, si volvés a reaccionar como antes, no te juzgues. No lo uses para condenarte. Úsalo para volver. Para aprender. Para fortalecerte. Porque el karma no castiga. El karma educa. Y si aprendes, ya no hay deuda. Solo libertad. Y ahora sí, te espero en la última parte, con una reflexión final que quiero que lleves como un mantra. Una frase que te acompañe cada día, para recordar que tu karma está en tus manos. Escucha bien esto que te voy a decir ahora, y no lo escuches con la mente, escúchalo con el corazón. Tu historia no está escrita. Tu destino no está sellado. Cada instante que respiras es una oportunidad para renacer. El karma no viene a decirte lo que mereces sufrir. Viene a mostrarte lo que podés sanar. Y sanar no es olvidar. Sanar es mirar tu herida y decidir que no va a gobernar más tu vida. Sanar es soltar el odio. Es perdonarte. Es elegir actuar con amor incluso cuando sería más fácil cerrar el corazón.
Ese es el verdadero poder. Y vos lo tenés. Ahora. Hoy. Entonces, cuando el miedo te visite, recordá. Todo lo que hagas desde la luz, vuelve. Todo lo que digas con respeto, vuelve. Todo lo que seas capaz de ofrecer con el alma, vuelve. Y si hoy elegís una vida más consciente, más amable, más libre de viejos rencores, el karma no te va a aplastar. El karma va a elevarte. Porque sos la causa. Porque sos la raíz. Porque sos el principio de un nuevo ciclo. Y esa es tu mayor bendición. Llévate esta frase como un mantra. Todo lo que doy desde el corazón, regresa multiplicado. Decila todos los días. Vivila. Honrala. Y vas a ver cómo tu mundo empieza a reflejar la paz que sembras adentro. Y si esta enseñanza te llegó, si algo en vos despertó, suscríbete a este canal. Porque acá, venimos a recordar que el cambio no empieza afuera. Empieza en vos. En tu conciencia. En tu presencia. En tu corazón. Gracias por estar. Gracias por elegir el camino del despertar. Y gracias por sembrar un karma nuevo. Nos encontramos en el próximo video. Hasta entonces, seguí caminando con amor. Porque todo lo que haces con amor, vuelve a vos. Siempre.